¿Qué debo hacer si un compañero de trabajo sufre quemaduras o descargas eléctricas? Apague la corriente eléctrica si la víctima aún está en contacto con el circuito activado. Al mismo tiempo dígale a otra persona que pida ayuda. Si no puede llegar rápidamente hasta el tablero de interruptores, separe a la víctima del circuito con algo que no conduzca electricidad, como la madera seca. Si la víctima aún está en contacto con un circuito eléctrico, no la vaya a tocar. De lo contrario, usted también será una víctima. No deje sola a la víctima a menos que no haya ninguna otra opción. Debe quedarse junto a la víctima hasta que alguien se comunique con los servicios médicos de emergencia. SME. Quien haga la llamada debe volver a donde usted está para confirmarle que pudo comunicarse. Si la víctima no respira, no tiene latidos cardíacos o está gravemente lesionada, la respuesta rápida de un equipo de técnicos en emergencia médica o paramédica representa su mejor posibilidad de supervivencia. Cuando se haya asegurado de que la corriente eléctrica ya no fluye a través de la víctima, háblele para ver si está consciente, despierta. Si la víctima está consciente, dígale que no se mueva. Es posible que las víctimas de una descarga eléctrica estén gravemente heridas pero no se den cuenta. Examine rápidamente a la víctima para identificar signos de hemorragia intensa. Si hay mucho sangrado, haga presión sobre la herida con algo de tela, como un pañuelo o trozo de tela. Si la herida está en el brazo o la pierna y continúa la hemorragia, eleve con cuidado el área lesionada mientras continúa aplicando presión sobre la herida. Mantenga a la víctima abrigada y háblele hasta que llegue la asistencia médica. Si la víctima está inconsciente, verifique si hay signos de que esté respirando. Pero al hacerlo, mueva a la víctima lo menos posible. Si la víctima no respira, alguien con capacitación en reanimación cardiopulmonar, RCP, debe comenzar a darle respiración artificial y luego ver si la víctima tiene pulso. Es esencial actuar rápido. Para que sea eficaz, la RCP se debe realizar en los 4 minutos siguientes a la descarga. Si no está capacitado en RCP o primeros auxilios, ahora es el momento de capacitarse, antes de verse en una situación como esta. Pregúntele a su instructor o supervisor sobre cómo puede recibir la certificación en RCP. Para que en un caso de emergencia pueda encontrarlos rápidamente, también necesita saber dónde están. 1. Las llaves para interrumpir la electricidad, interruptores de desconexión. 2. Los suministros de primeros auxilios y 3. Un teléfono. Sección 4. Generalidades del modelo de seguridad. ¿Qué se debe hacer para estar a salvo de peligros? Use el modelo de seguridad de 3 etapas: reconocimiento, evaluación y control de peligros. Para estar a salvo, debe pensar en su trabajo y anticipar casos de peligro. Para evitar lesiones o la muerte, debe entender y reconocer los peligros. Necesita evaluar la situación en la que se encuentra y sus riesgos. Para controlar los peligros, necesita crear un ambiente de trabajo seguro, usar prácticas laborales seguras y reportar los peligros a un supervisor o instructor. Si no reconoce, evalúa y controla los peligros, se puede lesionar o morir debido a la electricidad en sí misma, un incendio eléctrico o una caída. Si usa el modelo de seguridad para reconocer, evaluar y controlar los peligros, estará mucho más seguro. 1. Reconocimiento de peligros. La primera parte del modelo de seguridad consiste en reconocer los peligros que le rodean. Solo entonces puede evitar o controlar los peligros. Lo mejor es discutir y planear las tareas de reconocimiento de peligros con sus compañeros de trabajo. A veces nos exponemos a riesgos nosotros mismos, pero cuando tenemos a otras personas bajo nuestra responsabilidad, somos más cuidadosos. A veces, otras personas ven los peligros que nosotros pasamos por alto. Por supuesto, es posible que una persona descuidada o temeraria nos convenza de que no hay nada de qué preocuparse. No corra el riesgo.
La planificación cuidadosa de los procedimientos de seguridad reduce el riesgo de lesiones. Las decisiones de bloquear e identificar con etiquetas los circuitos y equipos se deben tomar durante esta etapa del modelo de seguridad. Este es el momento de crear los planes de acción. Las regulaciones de OSHA, el NEC, la norma de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo NEFPA 70 y el Código Nacional de Seguridad Eléctrica, NEC, proporcionan una gran variedad de información sobre seguridad. Si bien al principio estas fuentes de información pueden ser difíciles de leer y entender, con la práctica se convierten en herramientas útiles para reconocer las prácticas y situaciones inseguras. El conocimiento de las normas de OSHA es una parte importante de la capacitación de los aprendices de electricista. En el apéndice se puede consultar una lista de las normas más relevantes. 2. Evaluación del peligro. En la evaluación de riesgos, lo mejor es empezar por identificar todos los peligros posibles y luego evaluar el riesgo de lesiones que representa cada uno. No suponga que el riesgo es bajo hasta que haya evaluado el peligro. Ignorar los peligros es arriesgado. Los lugares de trabajo son especialmente peligrosos porque están cambiando siempre. Muchas personas trabajan en diferentes tareas. Los lugares de trabajo se ven frecuentemente expuestos al mal tiempo. Un lugar que no ofrece problemas para trabajar en un día soleado, puede ser muy peligroso cuando llueve. Se deben evaluar constantemente los riesgos de su ambiente laboral. El siguiente paso es controlar cualquier peligro presente. 3. Control del peligro. Una vez que los peligros eléctricos se reconocen y evalúan, deben ser controlados. Los peligros eléctricos se controlan principalmente de dos maneras: 1. Creación de un ambiente de trabajo seguro y 2. Uso de prácticas laborales seguras. El control de los peligros eléctricos, así como otros peligros, reduce el riesgo de lesiones o de muerte. Una manera de implementar el modelo de seguridad es mediante un análisis de peligros del trabajo, JHA, por sus siglas en inglés. Para ello se necesita elaborar una tabla. 1. Columna 1. Identificar por separado las tareas o los pasos del trabajo. 2. Columna 2. Evaluar los peligros de cada tarea y 3. Columna 3. Crear un control para cada peligro. Observe la tabla siguiente. Análisis de peligros del trabajo, JHA. Cambio de un interruptor de circuito por falla por puesta a tierra, y CFT, de pared. Análisis de tareas. Análisis de peligros. Eliminación de peligros. Quitar la cubierta. Descarga eléctrica proveniente de los cables con corriente expuestos. Desactivar abriendo el disyuntor o quitando el fusible. Quitar el ICFT viejo. Es posible que haya otros cables con corriente al abrir. Pruebe los cables con un voltímetro adecuado para asegurarse de que todos los cables están desactivados. Instalar un nuevo ICFT. Es posible que los cables sean conectados de manera incorrecta. Verifique los diagramas de cableado para garantizar las conexiones adecuadas. Reemplace la cubierta y desactive ICFT posiblemente defectuoso. Pruebe los ICFT. Sección 5. Modelo de seguridad, etapa 1. Reconocimiento de peligros. ¿Cómo se reconocen los peligros? El primer paso para protegerse es reconocer los varios peligros que enfrenta en el trabajo. Para ello, debe saber cuáles son las situaciones que lo pueden poner en peligro. Saber dónde buscarlo ayuda a reconocer los peligros. El cableado inadecuado es peligroso. Los componentes eléctricos expuestos son peligrosos. Los cables aéreos de alta tensión son peligrosos. Los cables con aislante inadecuado pueden dar descargas eléctricas. Los sistemas y herramientas eléctricos que no están puestos a tierra o no tienen doble material aislante son peligrosos. Los circuitos sobrecargados son peligrosos. Las herramientas y los equipos eléctricos averiados constituyen peligros eléctricos. Usar el EPI inadecuado es peligroso. Usar la herramienta incorrecta es peligroso.
Algunas sustancias químicas del lugar de trabajo son tóxicas. Las escaleras o andamios defectuosos o instalados de manera incorrecta son peligrosos. Las escaleras que conducen electricidad son peligrosas. Los peligros eléctricos pueden aumentar si el trabajador, el lugar, el equipo está mojado. Los trabajadores enfrentan muchos peligros en su trabajo. Un electricista estaba extrayendo una cinta pasacable de metal de un hoyo en la base de un poste metálico de luz. Las cintas pasacables se usan para pasar cables a través de una tubería de canalización eléctrica. La cinta pasacable se electrificó y lo electrocutó. Como resultado de esta inspección, OSHA emitió una citación por 3 graves infracciones de sus normas para el sector de la construcción. Si los siguientes requisitos de OSHA se hubiesen cumplido, se podría haber prevenido esta muerte. Cortar la corriente de todos los circuitos antes de comenzar a trabajar. Bloquear e identificar siempre con etiquetas los equipos sin corriente. Las compañías deben capacitar y entrenar a los trabajadores para reconocer y evitar condiciones peligrosas asociadas al trabajo. Peligros por cableado inadecuado. Existe un peligro eléctrico cuando el calibre del cable es demasiado pequeño para la intensidad de la corriente que conducirá. Normalmente, el disyuntor del circuito debe corresponder al tamaño del cable. Pero en los cableados viejos, el ramal de las líneas que conectan las instalaciones luminosas permanentes en los techos puede tener cables de menor calibre que el del cable de suministro. Por ejemplo, si la instalación de luz se reemplaza con otro dispositivo que use más corriente. La capacidad de corriente, ampacidad, del cable del ramal podría ser superada. Cuando el cable es muy pequeño para la corriente que debe transportar, se recalienta y puede causar un incendio. Cuando usa un cable de extensión, el tamaño del cable que coloca en el circuito puede ser muy pequeño para el equipo. El disyuntor puede tener el tamaño correcto para el circuito pero no ser adecuado para el cable de extensión de menor calibre. Una herramienta enchufada al cable de extensión puede usar más corriente de lo que el cable puede tolerar y aún así no accionar el disyuntor. Si el cable se recalienta puede ocasionar un incendio. El tipo de metal que se usa como conductor puede ocasionar un peligro eléctrico. Se debe tener especial cuidado con los cables de aluminio. Como es más quebradizo que el cobre, el cable de aluminio puede agrietarse y romperse con mayor facilidad. Las conexiones con cables de aluminio se pueden aflojar y oxidar si no están hechas adecuadamente y pueden crear calor o arcos eléctricos. Necesita reconocer que el cableado inadecuado es un peligro. Peligros debido a componentes eléctricos expuestos. Existe un peligro eléctrico cuando los cables u otros componentes eléctricos están expuestos. Los cables y otros componentes pueden quedar expuestos si una caja de cables o de interruptores no tiene puesta la tapa. Los cables. Calibre del cable, grosor o diámetro del cable, técnicamente, el área transversal. Ampacidad, la máxima intensidad de corriente que un cable puede conducir sin peligro de recalentarse. Los cables sobrecargados se recalientan. Las prácticas de cableado incorrectas pueden causar incendios. Si toca componentes eléctricos con corriente, recibirá una descarga eléctrica. Aéreos que se conectan a una vivienda pueden estar expuestos. Las terminales eléctricas de motores, electrodomésticos y equipos electrónicos pueden quedar expuestas. Los equipos viejos pueden tener componentes eléctricos expuestos. Si entra en contacto con componentes eléctricos con corriente, recibirá una descarga eléctrica. Necesita reconocer que un componente eléctrico expuesto es un peligro. Límites de aproximación. El riesgo de los componentes con corriente depende de la distancia que guarde en relación a dichos componentes. Hay 3 límites clave para protegerse de descargas eléctricas y uno para protegerse de fogonazos o explosiones de arcos eléctricos. Estos
Límites son fijados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, NEFPA 70E. El límite de aproximación limitada es la distancia más cercana a la que las personas no calificadas se pueden aproximar, a menos que estén acompañadas por una persona calificada. Una persona calificada es alguien que ha recibido la capacitación obligatoria sobre los peligros y sobre la construcción y funcionamiento de los equipos que se utilizan para una tarea determinada. El límite de aproximación restringida es la distancia más cercana a la que las personas calificadas se pueden aproximar a componentes con corriente expuestos sin usar el EPI adecuado, tal como vestimenta resistente al fuego, ni herramientas con material aislante. Al estar tan cerca, si se mueve en la dirección incorrecta, su cuerpo o sus herramientas pueden tocar los componentes con corriente. Lo mismo sucede con el límite siguiente. El límite de aproximación prohibida, el de mayor gravedad, es la distancia que debe guardar en relación a los componentes expuestos con corriente para prevenir un incendio generalizado o un arco eléctrico. Si se acerca más es como entrar en contacto directo con un componente con corriente. Límites de descarga eléctrica de componentes con corriente para 300 a 600 voltios. Límite de aproximación prohibida. Límite de aproximación restringida. Límite de aproximación limitada 1 pulgada 1 pie 3 pies 6 pulgadas. Límites de aproximación. Para protegerse contra quemaduras, existe un límite más, el límite de protección contra fogonazos, cuando necesita usar EPI para prevenir quemaduras incurables, en caso de que se produzca un fogonazo del arco eléctrico. Límite de protección contra fogonazos de componentes con corriente para 300 a 600 voltios. Límite de protección contra fogonazos 4 pies. 5 trabajadores estaban construyendo una cerca de eslabones en el frente de una vivienda, directamente debajo de un cable de alta tensión activado de 7,200 voltios. Cuando se preparaban para instalar las secciones metálicas de 21 pies del barrote superior de la cerca, uno de los trabajadores levantó una de las secciones y la sostuvo en posición vertical. La baranda entró en contacto con la línea de 7,200 voltios y el trabajador fue electrocutado. Luego de la inspección, OSA determinó que el empleado fallecido nunca había recibido capacitación sobre seguridad por parte de su empleador ni tampoco instrucciones específicas sobre cómo evitar los peligros relacionados con los cables aéreos de alta tensión. En este caso, la compañía no cumplió con estas regulaciones. Los empleadores deben capacitar y entrenar a sus trabajadores para reconocer y evitar situaciones de peligro en sus tareas. Los empleadores no deben permitir que sus empleados trabajen cerca de ningún componente de un circuito eléctrico a menos que se haya cortado la corriente del circuito, apagado, y esté puesto a tierra o protegido de manera tal que no se pueda entrar en contacto con el mismo. Se debe proporcionar protección contra fallas de tierra en las obras de construcción para proteger contra descargas eléctricas. Límites de aproximación. El riesgo de los componentes con corriente depende de la distancia que guarde en relación a dichos componentes. Hay 3 límites clave para protegerse de descargas eléctricas y uno para protegerse de fogonazos o explosiones de arcos eléctricos. Estos límites son fijados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, NEFPA 70E. El límite de aproximación limitada es la distancia más cercana a la que las personas no calificadas se pueden aproximar, a menos que estén acompañadas por una persona calificada. Una persona calificada es alguien que ha recibido la capacitación obligatoria sobre los peligros y sobre la construcción y funcionamiento de los equipos que se utilizan para una tarea determinada. El límite de aproximación restringida es la distancia más cercana a la que las personas calificadas se pueden aproximar a componentes con corriente expuestos sin usar el EPI adecuado, tal como vestimenta resistente al fuego, ni herramientas con material aislante. Al estar tan cerca, si se mueve en la dirección incorrecta, su cuerpo o sus herramientas pueden tocar los componentes con corriente.
Lo mismo sucede con el límite siguiente. El límite de aproximación prohibida, el de mayor gravedad, es la distancia que debe guardar en relación a los componentes expuestos con corriente para prevenir un incendio generalizado o un arco eléctrico. Si se acerca más es como entrar en contacto directo con un componente con corriente. Límites de descarga eléctrica de componentes con corriente para 300 a 600 voltios. Límite de aproximación prohibida. Límite de aproximación restringida. Límite de aproximación limitada 1 pulgada 1 pie 3 pies 6 pulgadas. Modelo de seguridad, etapa 3. Control de peligros, ambiente de trabajo seguro. ¿Cómo se pueden controlar los peligros? Para poder controlar los peligros, primero se debe crear un ambiente de trabajo seguro y en segundo lugar, se debe trabajar de manera segura. Generalmente, lo mejor es eliminar completamente los peligros y crear un ambiente de trabajo que sea verdaderamente seguro. Cuando se cumplen las regulaciones de OSHA y las de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, NEFPA 70E, se crean ambientes de trabajo seguros. Pero, nunca puede saber cuándo pueden fallar los materiales o los equipos. Prepárese para lo inesperado usando prácticas laborales seguras. Use tantas medidas de seguridad como le sea posible. Si una falla, otra puede protegerlo de lesiones o salvarle la vida. ¿Cómo se puede crear un ambiente de trabajo seguro? Un ambiente de trabajo seguro se crea controlando el contacto con voltajes eléctricos y con las corrientes que estos pueden causar. Es necesario controlar las corrientes eléctricas para que no pasen a través del cuerpo. Además de prevenir las descargas eléctricas, un ambiente de trabajo seguro reduce la posibilidad de incendios, quemaduras y caídas. Necesita protegerse del contacto con voltajes eléctricos y controlar las corrientes eléctricas con el fin de crear un ambiente de trabajo seguro. Haga seguro su ambiente de trabajo aplicando las siguientes recomendaciones. Trate a todos los conductores, aun a los que supuestamente se les ha cortado la corriente, como si tuvieran corriente hasta que los haya bloqueado e identificado con etiquetas. Verifique que se haya cortado la corriente de los circuitos antes de comenzar a trabajar. Bloquee e identifique con etiquetas circuitos y máquinas. Prevenga sobrecargas del cableado usando cables de calibre y tipo correctos. Aísle los componentes eléctricos con corriente para prevenir la exposición a los mismos. Aproximadamente a la 1:45 de la madrugada, 2 jornaleros electricistas comenzaron a cambiar bombillas y a reparar las luces de una cabina para pintura en aerosol de una planta ensambladora de automóviles. La tarea requería que los 2 electricistas se treparan a la parte superior de la cabina y trabajaran desde arriba. La parte superior de la cabina estaba llena de tuberías y ductos que limitaban la visibilidad y el movimiento. Se necesitaba usar linternas. Los electricistas comenzaron cada uno por un extremo opuesto de la cabina. Uno de ellos vio un fogonazo de luz, pero continuó trabajando por 5 minutos más hasta que bajó a por algunos cables. Mientras cortaba el cable, sintió olor a quemado y llamó a su compañero. Como nadie contestó, se trepó a la parte superior de la cabina. Ahí encontró a su compañero de trabajo en contacto con un cable de un solo filamento de una de las luces. La víctima tenía pegados unos alicates puntiagudos en la parte izquierda del pecho. Aparentemente, entró en contacto con el alicate mientras cortaba el material aislante de un cable de un solo filamento de 530 voltios que no hacía tierra correctamente. En este caso, los electricistas sabían que estaban trabajando con circuitos con corriente. Los disyuntores en el panel de control de la cabina no estaban etiquetados y el candado que se había usado para resguardarlos estaba roto. El electricista sobreviviente declaró que encontrar los medios para cortar la corriente de un circuito a menudo lleva más tiempo que la tarea en sí misma. El electricista estaría vivo todavía si se hubieran seguido las reglas siguientes. Siempre,
antes de empezar a trabajar, apague primero los circuitos y luego pruébelos para confirmar que se ha cortado la corriente. El tablero de interruptores eléctricos que apaga un circuito debe estar etiquetado claramente y debe ser de fácil acceso. Siempre se deben proporcionar materiales para bloquear e identificar con etiquetas y siempre se deben realizar los procesos de bloquear e identificar con etiquetas. Medios para cortar la corriente de un circuito a menudo lleva más tiempo que la tarea en sí misma. El electricista estaría vivo todavía si se hubieran seguido las reglas siguientes. Siempre, antes de empezar a trabajar, apague primero los circuitos y luego pruébelos para confirmar que se ha cortado la corriente. El tablero de interruptores eléctricos que apaga un circuito debe estar etiquetado claramente y debe ser de fácil acceso. Siempre se deben proporcionar materiales para bloquear e identificar con etiquetas y siempre se deben realizar los procesos de bloquear e identificar con etiquetas. Cree un ambiente de trabajo seguro mediante el bloqueo y la identificación con etiquetas de circuitos y maquinaria. Antes de trabajar en un circuito, debe cortar el suministro de energía. Una vez que apague y corte la corriente del circuito, bloquee el tablero de interruptores para impedir que se vuelva a encender de manera inadvertida. Luego, identifique el circuito con un cartel o una etiqueta fácil de leer, para que todos sepan que usted está trabajando en el circuito. Si está trabajando con maquinaria o cerca de la misma, debe bloquear e identificar con etiquetas la maquinaria para prevenir que alguien la encienda. Antes de comenzar a trabajar, debe probar el circuito para asegurarse de que se ha cortado la corriente. Lista de verificación para bloquear e identificar con etiquetas. Bloquear e identificar con etiquetas es un procedimiento de seguridad esencial que protege a los trabajadores de lesiones cuando trabajan con circuitos o equipos eléctricos o cerca de los mismos. Bloquear implica cerrar la fuente de energía de los circuitos y equipos después de apagarlos y cortar la corriente. El paso siguiente es etiquetar con un cartel de fácil lectura que avise a los otros trabajadores en el área que se ha bloqueado con candado. Además de proteger a los trabajadores de los peligros eléctricos, bloquear e identificar con etiquetas previene el contacto con los componentes del equipo en funcionamiento. Cuchillas, engranajes, ejes, prensas, etc. Asimismo, bloquear e identificar con etiquetas previene la liberación imprevista de gases, líquidos o partículas sólidas peligrosas en áreas donde los trabajadores están presentes. Cuando bloquee e identifique con etiquetas circuitos y equipos, puede usar la siguiente lista de verificación. Visto grueso negro: identificar todas las fuentes de energía eléctrica para el equipo o los circuitos en cuestión. Visto grueso negro: inhabilitar las fuentes de energía de reserva como generadores y baterías. Visto grueso negro: identificar todos los interruptores de apagado para cada fuente de energía. Visto grueso negro: notificar al personal que el equipo y los circuitos se deben apagar, bloquear e identificar con etiquetas. No es suficiente con apagar el interruptor. Visto grueso negro: apagar las fuentes de energía y bloquear el tablero de interruptores eléctricos en la posición off, apagado. Cada trabajador debe aplicar su candado individual. No le entregue su llave a nadie. Visto grueso negro: pruebe el equipo y los circuitos para asegurarse de que la corriente está cortada. Esto lo debe realizar una persona calificada. Visto grueso negro: descargue la energía almacenada, por ejemplo, en condensadores de capacidad o capacitors, por extracción, bloqueo, puesta a tierra, etc. Visto grueso negro: coloque una etiqueta para avisar a los otros trabajadores que se ha bloqueado una fuente de energía o un equipo. Visto grueso negro: asegúrese de que todas las personas están seguras y presentes antes de abrir y encender nuevamente el equipo o los circuitos. Es de notar que solo una persona calificada puede determinar cuándo es seguro reactivar los circuitos. Un empleado estaba cortando una tubería metálica con un soplete. Por error, se descargó combustible diésel en la línea y se prendió fuego con la llama del soplete. El trabajador murió calcinado en el lugar del accidente.
Todas las válvulas de la tubería se deberían haber bloqueado, anulado e identificado con etiquetas para prevenir la liberación de combustible. El bloqueo es el proceso de insertar un disco metálico en el espacio entre dos bridas de una tubería. El disco o cierre ciego se atornilla en el lugar para prevenir el paso de líquidos o gases a través de la tubería. Un trabajador estaba cambiando la correa en V de un colector de polvo. Antes de iniciar la tarea, apagó la unidad con el interruptor local. Pero un operador en la sala de controles volvió a encender la unidad con un interruptor a control remoto. La mano del trabajador quedó atrapada entre la polea y las correas del colector, lo que le causó cortes y la fractura de un dedo. Siempre que bloquee e identifique con etiquetas cualquier tipo de maquinaria, debe bloquear e identificar con etiquetas todas las fuentes de energía que conducen a la maquinaria. OSA define a una persona calificada como alguien que ha recibido la capacitación obligatoria sobre los peligros y sobre la fabricación y el funcionamiento de los equipos que se utilizan para una tarea determinada.